Y seguimos con el tema y el libro de Pedro, iglesia. Gracias a Dios y seguimos con la parte 2, porque la semana pasada hablamos de llamados a un mismo sentir, pero esta es la parte 2 de ese mismo sermón, llamados en mismo sentir, parte 2. Así que estamos listos, iglesia. Un amén, 2 aménes. Bueno, eso es bueno, con 2 la hacemos. Gloria a Dios, iglesia. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a prepararnos. Y amada iglesia, este pasaje nos va a enseñar la importancia que cuidemos nuestras palabras y que vivamos con justicia. Es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la Escritura nos recuerda que quienes desean amar la vida y disfrutar días buenos deben apartarse del mal, refrenar su lengua y buscar activamente la paz. Eso es lo que vamos a ver ahorita en los versículos que vamos a estudiar. Y estamos llamados a eso. Y el propósito de esta enseñanza es llevarnos que reflexionemos sobre nuestras palabras y sobre nuestras acciones que afectan no solo nuestra propia vida, porque esos elementos negativos afectan nuestra vida, pero también afectan a los que nos rodean. Sí, nuestras palabras, nuestra conducta afecta a las personas también que nos rodean, a nuestros seres amados. Y por eso, cuando somos prudentes y cuidadosos en lo que decimos, contribuimos a crear un ambiente donde reina la paz, donde reina el amor y donde hay una edificación mutua, porque también edificamos a los que nos están rodeando. Y hay un ejemplo supremo, iglesia, y nuestro ejemplo supremo es Cristo. Y de Él vamos a aprender en verdad el significado del amor, de la gracia y de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su vida vemos el modelo perfecto de cómo hablar con verdad y cómo actuar con amor. Lo que es esencial para vivir una vida que honra a Dios y que promueve la paz. Porque es doble afecto. Honramos a Dios y promovemos la paz, que es bien importante en los ojos de Dios, la paz. Entonces, la gran enseñanza para nosotros va a ser clara, y es clara. Cuando elegimos nuestras palabras con sabiduría y buscamos la paz con sinceridad, esa es la palabra clave, con sinceridad, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas diariamente. Y así damos testimonio que el Evangelio de tal manera tiene poder en tu vida y tiene poder en mi vida, sí. En mi forma en que yo trato a los demás, en mi forma en como yo les hablo a los demás, demuestra si el Evangelio es verdadero en mi vida. Es el poder del Evangelio. ¿Cuál es la idea grande de todo esto? Es que el apóstol Pedro escribe a los cristianos, tenemos que ver el escenario, el contexto, pero Pedro, lo sabemos desde el principio, él les está escribiendo a los cristianos dispersos en Asia Menor. ¿Por qué? Porque fueron exiliados, ¿verdad? Cuando enfrentaban una intensa persecución. ¿Por qué? Por su fe, precisamente por eso. Entonces él les está hablando a personas que están siendo tratados mal, no tratados bien, ¿ok? Eso tienen que entender el trasfondo. Y estos creyentes eran calumniados, eran maltratados y eran tratados con represalias. Este es el ambiente en ese momento. Y Pedro quiere animarles, quiere hablarles de su actitud, aún en la tribulación, aún en la dificultad, aún en la prueba. Entonces en el capítulo 3, vemos que Pedro exhorta a los esposos y a las esposas ¿a qué? A vivir en sumisión y amor, ¿se recuerdan? Y luego en los versículos 8 al 9 dirige su llamado a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que vivan en unidad. Es lo que vimos la semana pasada. Que vivamos en unidad, en compasión y en bendición, incluso a nuestros enemigos. ¿Se recuerdan que vimos? A tu enemigo dale de comer, dale de beber. Eso lo vimos la semana pasada. Y esto es algo contrario, porque también nos dice que no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, sino por lo contrario, bendícelo. Versículo número 9 que vimos la semana pasada, iglesia. Entonces, Pedro está dándonos un mensaje que no es muy popular y es contra la cultura. Pero tienes que perdonar, tienes que amar. Y para fundamentar este mandato contracultural, Pedro cita Salmo 34, el 12 al 16,
Pedro en estos versículos está haciendo mucha referencia a este salmo y lo está adaptando de una manera ligera, mostrando cómo las palabras prueban a David, ¿sí? Vemos que las propias pruebas de David le enseñaron que la bendición fluye de la piedad y no de las circunstancias, porque ese salmo es de David y es lo que nos está trayendo a la luz Pedro. Y este pasaje une el sufrimiento con la paz de Dios. Hay una unión. O sea, ¿cómo puedo sufrir y cómo puede haber paz? Pues porque es Dios. Y vamos a ver esto. Y esto nos está prometiendo que el cuidado atento de Dios trae recompensas a los justos. Vamos a ver. O sea, si yo actúo de cierta manera, hay una recompensa. Pero no para todos, sino para los justos. Y tengo 3 puntos hoy, del versículo 10 al 12 que vamos a estudiar. El punto número 1, el versículo 10 es agentes de paz. Agentes de paz. Número 2, versículo número 11, la persistencia de la paz. Y punto número 3, versículo 12, el favor de los justos. Porque Dios promete favorecer a los justos. Y vamos a aprender por qué o cómo. Entonces, los pasajes de exposición hoy en la mañana es 1 de Pedro 3, 10 al 12, iglesia. ¿Están listos? Su Biblia abierta, su corazón abierto y listos para recibir la palabra de Dios. Perfectos, comenzamos. 1 de Pedro 3, 10 al 12 nos dice, ¿por qué? El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esa es palabra de Dios, iglesia. Y ahorita comenzamos a exponer el versículo 10 y me encanta cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 10 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. El apóstol Pedro cita directamente, como les mencioné hace rato, Salmo 34 del 12 al 16. Y nos está mostrando una ética cristiana, está resaltando algo que es la ética, la forma de actuar, habla del moral, de nuestro sistema moral, la ética cristiana, y nos está diciendo que no surge como una idea nueva o una idea aislada, no es algo nuevo que nos está trayendo Pedro, es lo que estamos viendo, sino que está profundamente arraigada en la sabiduría del Antiguo Testamento, de ahí viene. Y qué bueno que Pedro está haciendo referencia a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y David, el humilde siervo de Dios, del Dios Altísimo, sabemos que era un humilde siervo y era conocido como el humilde siervo del Dios Altísimo, diciendo, en ese tiempo, diciendo, someterse al tiempo perfecto del Señor. Es decir, David, en medio de la injusticia, y bajo la persecución constante y la traición abierta, no dejó de honrar a Dios. Es lo que vemos en el Salmo. Ni siquiera dejó de honrar a Saúl. Wow, espérame. Honró a Dios y honró a Saúl, el que lo estaba persiguiendo, sí. Honrar a tus enemigos, hacerle bien a tus enemigos. Y no es casualidad que el apóstol Pedro cita este Salmo para enseñarnos a nosotros la sumisión, el sufrimiento y la bendición. Por eso trae este salmo. Y David no habló de estas cosas como algo teórico. David nomás escribió, no sabe ni lo que está hablando. No, David lo escribió, pero lo vivió en carne propia. Qué mejor ejemplo que alguien que vivió la persecución y que alguien que perdonó en tiempos de persecución. Qué mejor ejemplo. Y durante sus años de huida de David, tuvo 2 oportunidades claras para eliminar al enemigo. David tuvo 2 oportunidades claras para eliminar, para matar al Saúl. Y no lo hizo. Y lo vemos en la primera, está registrada en 1 Samuel 24, cuando Saúl entró sin saber que David estaba dentro de una cueva y Saúl entra allí en la cueva. Ahora, David pudo haber terminado la historia allí,
La historia pudo haber terminado allí, pero él no eligió hacer eso. En lugar de eliminar la historia o de terminar la historia, solo cortó un pedazo del manto del rey. ¿Se recuerdan? Que de su ropa, de su vestidura, solamente le rompió una esquinita o le cortó. Después, desde la entrada de la cueva, le mostró el trozo como evidencia a Saulo. Le dice, mira, yo te pude haber matado. Aquí tengo la prueba. Eso es lo que él hizo. Y Saúl tuvo que reconocer, y Saúl dice esto, dice, tú eres más justo que yo, que el Señor te recompense con bien. Esas fueron las palabras del rey Saúl. Lo bendijo. La segunda oportunidad ocurrió en 1 Samuel 26. Saúl estaba dormido en un campamento indefenso. Y otra vez, la oportunidad se abre para terminar la historia. Pero David se negó a levantar su mano contra el ungido del Señor. En vez de tomar la vida de Saúl, o sea, en vez de ir a matarlo con su lanza, sino él agarró su lanza y agarró el jarro de Saulo como prueba. Y desde lejos le dice, mira, te pudo haber matado. Y pues, caray, ¿dónde está mi copa? ¿Dónde está mi lanza? Pues están en las manos de David. O sea, David fue donde está dormido, se las quitó y se las llevó para comprobarle, hey, yo te pude haber matado, pero no lo hice. Ahí está el perdón. Y otra vez dice, Saúl le dice, el Señor recompensará a cada uno por su justicia y fidelidad. Dice, bendito seas, hijo mío David. Una vez más lo bendice. Ahora, esto no es una historia romántica, espiritual, ¿verdad? Esto no es una historia que es creada, sino es una historia real de un hombre que entregó su vida a la sumisión de Dios. Él lo hizo porque amaba a Dios. Él lo hizo porque temía a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, ¿te puedes imaginar el impacto en los primeros creyentes que leían la carta de Pedro? Estos creyentes que eran presionados por gobernadores impíos y autoridades injustas, porque aquí había persecución. Y ellos estaban leyendo o estaban escuchando esta palabra. Y el ejemplo de David les recordaba que la sumisión no es debilidad, sino es confianza radical en la justicia divina. Esa es la diferencia, iglesia. David confiaba en la divinidad de Dios, en el poder de Dios, en la justicia de Dios. Y en la obediencia de David vemos una sombra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque alguien que sufrió injustamente no respondió con violencia, iglesia. Él confió plenamente en el juicio de Dios. Y lo vimos en la cruz también. Y Pedro encuentra en David una prefiguración del Mesías sufriente también. Y la iglesia recibe una certeza poderosa. ¿Y cuál es esa certeza poderosa a través de este salmo? Es que Dios recompensa a los justos. Y es lo que dice el final del versículo 12. Ahora, Pedro está conectando la enseñanza apostólica con la revelación previa, el Antiguo Testamento de Dios, y la está aplicando de una manera práctica al llamado de vivir en armonía, en humildad y en bendición, tal como lo expresó en 1 Pedro 3, 8 al 9 que vimos la semana pasada. Y de esta manera, Pedro recurre a las escrituras hebreas para establecer un fundamento del comportamiento cristiano. Es lo que tenemos que ver. Pedro quiere establecer algo en tu vida y en mi vida. Y especialmente en un contexto de sufrimiento y persecución. O sea, Pedro no da esta enseñanza cuando todo está bien. Él la está dando cuando todo está mal. Y es una diferencia. Entonces, nuestra conducta, la conducta del creyente no se basa en las circunstancias. Estamos viendo esto en la historia de Salmos. Estamos viéndolo en todo el libro de Pedro. Sino se basa en la voluntad, sino en la autoridad permanente de la palabra de Dios, que es su autoridad, obviamente su palabra. Pero se basa en Dios, en quién es Dios, no quién soy yo. Todo es en Dios. Y al inicio vemos una razón y un mandato para poder disfrutar la vida viendo muchos días felices, dice Pedro. Dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos. Así comenzó Pedro. Ahora,
Pedro no está hablando simplemente de sobrevivir. Eso no se trata de lo que está hablando Pedro, sino él está hablando de una vida digna, plena y con propósito. Esa es la diferencia. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos da dignidad, nos llena y nos da un propósito. Pero en Cristo Jesús. Entonces, Pedro está hablando no está hablando de una vida sin problemas. Eso no es una vida plena, bíblicamente. Y no está hablando de una vida sin problemas, ni una vida exitosa como el mundo la define. Eso no está hablando Pedro. Si recordamos bien, Pedro ya está establecido o ya estableció el propósito del sufrimiento. ¿Y qué dijo? Si Cristo sufrió, tú también vas a sufrir. O sea, eso ya está establecido y no se niega. Es la palabra de Dios. Y lo vemos, no está inventando algo Pedro. Cristo sufrió. Y muchos de nosotros estamos sufriendo, hemos sufrido o vamos a sufrir. Y Dios nos da bendiciones en esta tierra. Claro que sí nos da bendiciones en esta tierra, pero las bendiciones no eliminan el sufrimiento en este mundo. Lo hemos visto. No lo va a eliminar. Más bien lo que está sugiriendo es que disfrutemos la vida. Es lo que está diciendo Pedro. Disfruta la vida. Y no solamente que la disfrutes, dice que estemos contentos con todo lo que Dios ya nos ha dado hasta este momento, sin importar las circunstancias externas. ¿Sí? Porque el cristiano vive por lo que está internamente de él y no lo que está externamente. Es una diferencia, iglesia. Que disfrutemos el favor de Dios, está diciendo Pedro. Disfruta el favor de Dios. Y en realidad, iglesia, los mejores días están por llegar. Aún no están aquí. Y esos días serán cuando estemos en el cielo. Eso en realidad serán los mejores días de nuestra vida, porque serán días eternos. Y llegarán. Pero por el momento hay algo que tenemos que establecer aquí en el mundo. Hay una forma que tenemos que vivir. Y ahora, el enfoque principal del versículo 10, buena vida, se enfoca en el sentido de llevar la paz con los demás. Eso es lo que significa la palabra buena vida. Llevar la paz con los demás. Esta actitud en realidad demuestra el amor de Cristo Jesús en ti, la paz, pacificadores. Y deberíamos desear hacer el bien también. En consecuencia, viviremos días buenos, nos está diciendo Pedro. Es lo que dice. Ahora, si en realidad no buscamos la paz con los demás, jamás vamos a poder vivir estos buenos días. Tú tal vez crees que estás viviendo buenos días en el ambiente mundano. Tengo negocio, tengo dinero, tengo buen carro, tengo salud. These are good days. Bueno, en tu mente son good days, pero en los ojos de Dios no son good days. ¿Por qué? Porque no has refrenado tu lengua. Porque no dejas de cambiar tu actitud. Entonces, los buenos días no se definen de esa manera. Entonces, Pedro nos dice que para ver días buenos aquí en esta tierra, Pedro nos lleva a un mandato, iglesia. Y este es el mandato. Y dice, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y este mandato vemos que es un imperativo. Y un imperativo es igual a un mandato. Y en la forma que tú y yo podemos ponerle fin a esa lengua, hay una forma. Hay una forma que tú y yo debemos o podemos ponerle fin a nuestra lengua destructiva, a la lengua que destruye. Mira lo que dice Santiago 3:6 sobre la lengua destructiva. Dice, también la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno y inflama el curso de nuestras vidas. O sea que esta pequeña parte del cuerpo es la que causa problemas en nuestras vidas. Algo tan pequeño, lo más pequeño de nuestro cuerpo es causa de separación, ofensas, maldiciones, destruyen relaciones personales, destruyen familias. Mira lo que dice Santiago 3:5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego. Iglesia, esta lengua destruye si la usamos mal.
Y para poder disfrutar de la vida como Dios manda, como Dios ha establecido, tenemos que cumplir con el mandato de refrenar nuestra lengua. No puedes vivir las bendiciones de Dios si tu lengua maldice, si tu lengua destruye. No puedes. Al hacer esto cambiarás la atmósfera, iglesia. Cuando tú cambias tus palabras, cuando tú cambias la lengua, la palabra, la refrenas, hay un cambio de atmósfera, de ambiente. Hay un gran cambio. El ambiente donde nos encontramos es cambiado. ¿Por qué? Porque donde no hay chisme, donde no hay discordia, donde no hay pleito, hay paz. Y esta es la verdad. Y somos nosotros llamados a la paz. Tenemos que hablar verdad. Y al hablar la verdad estamos diciendo que no hay hipocresía en nosotros. Pero muchos hablan la verdad con arrogancia. Oh, yo nomás estoy diciendo la verdad, es que así hablo, así soy. Entonces no has entendido el evangelio. No lo hemos entendido. Porque todo lo que sale de nuestra boca demuestra lo que hay en nuestro corazón, tanto las palabras como el tono. Sí, iglesia, así es. ¿Eres arrogante? ¿Eres prepotente? This is a wake-up call. Mateo 12:34 dice, ya sabes que no lo digo yo, ¿ok? Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la palabra de Dios, así que no me apedreen, ¿eh? Es la palabra de Dios. Y eso habla de tono, habla de las palabras que salen, habla todo lo que demuestra cuando tú hablas. Todo. Iglesia, tú y yo somos agentes de cambio. Somos agentes de la verdad. El dominio propio es una característica de un verdadero agente de cambio. ¿Sí? Tienes que dominar tu actitud. Tienes que dominar tus palabras. ¿Por qué? Controlar la lengua implica no responder con ira. Número 2, implica no hablar impulsivamente. Ay, cómo somos buenos para luego defendernos, para poner nuestro punto. Es que yo tengo que hablar cuando el Señor me lo pone en la boca. ¿Será el Señor o será el enemigo? Think about it. Número 3, no manipular con tus palabras. Número 4, no difundir rumores. Número 5, no usar palabras que destruyen. Y número 6, no usar palabras que minimizan a las personas. Es lo que tenemos que evitar. Eso implica controlar tu lengua, que todo esto no va a salir de tu boca. Porque la lengua puede, ¿qué, iglesia? Puede destruir matrimonios, puede destruir familias, puede dividir iglesias, puede arruinar amistades, o si tú eliges hacer el bien, puede edificar, puede sanar y puede levantar. Tú eliges. Tú eliges qué vas a hacer con tu lengua. Y para usar nuestras palabras correctamente, tiene que suceder algo. ¿Y sabes qué es lo que tiene que suceder? Se llama comunión con Dios. Comunión con Dios. Mira lo que dice Salmos 141:3. Dice, Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Eso es una oración. Y creo que no muchos hemos orado eso. Tenemos que pedirle a Dios todos los días en oración y en súplica que nos ayude a guardar nuestra boca, a ponerle un candado, a quedarnos callados. Que nuestra lengua no sea agente de destrucción, sino que sea agente de paz. Es una gran diferencia, iglesia. Una gran diferencia. Y acabamos de ver el mandato número 1. Ahora vamos a ver el mandato número 2. ¿Cuál fue el número 1 si se les olvidó? El mandato número 1 fue refrenar la lengua y no hablar engaño. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver 3 más mandatos en el versículo 11, que el número 2 es apartarse del mal. Número 3, hagan el bien. Y número 4, busquen la paz y sígala. El versículo 11 dice, apártense del mal y haga el bien. Busquen la paz y síguela. Punto número 2 del bosquejo es la persistencia de la paz. Y es lo que vamos a ver ahorita.
La persistencia demanda un esfuerzo continuo en buscar la paz. Eso es persistencia. No es que pastor, yo busqué, busqué 10 minutos la paz y como no sucedió, pues, y eso fue hace 3 años, pastor. Caray. Entonces no entendemos persistencia. Persistencia es buscar con esfuerzo continuamente. Continuamente. No se trata de rendirnos en el primer intento. No se trata de perseguir, sino se trata de perseguir la reconciliación entre nosotros o entre otras personas. O sea, hay que perseguirla. Hay que buscarla. Y esto expresa el amor de Cristo. Esta actitud le da validez al Evangelio en nuestras vidas. Esta actitud demuestra el poder transformador del Evangelio. No que intentes a buscar la paz hace 10 años, 5 minutos. Es que tú buscas la paz hasta el día que te mueres. Oh, yeah. Con quien sea. You are a peacemaker. Eso es lo que nos dice el Señor. El mandato número 2 dice, apártese del mal. Apártese del mal significa cambiar de rumbo o dirección. En pocas palabras es rechazar el mal. Rechazar el mal, odiar el pecado. Eso es lo que es apártate del mal. Te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué debo yo apartarme? Pues porque Dios no se complace en el pecado. Salmo 5:4. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Por eso tenemos que apartarnos, simplemente por eso. Tenemos que apartarnos del mal para poder disfrutar la vida, nos dice Pedro. Esta es la única manera que tú y yo vamos a obtener mejores relaciones, tanto familiares como sociales. Así que si tu vida familiar es un caos, pregúntate qué sale de tu boca. Si hay pleito siempre con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, pregúntate qué sale de tu boca. Si tus vecinos, tus vecinas no te aguantan, pregúntate qué sale de tu boca. Hay algo que está causando esto. Hay algo. Y el mandato número 3 dice, hagan el bien. Hagan el bien habla de lo bueno, excelencia moral o ser generoso. Y el cristiano hace el bien significa que tú seas el causante del bien. Hace el bien, o sea que tú causas el bien, que tú provocas el bien. Eso es lo que está diciendo, hagan el bien. Si tú lo vas a provocar, tú lo vas a causar. Y todo lo que es moralmente bien, lo haces para agradar a Dios. Porque si lo haces para agradar a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, pues si estás enojado con ellos, no lo vas a hacer. Porque es condicional. Pero cuando tú lo haces por amar a Dios, todo cambia. Que lo haces por alguien más grande que tu esposa, tus hijos y tus hijas, o tus vecinos o tus vecinas. Lo haces por alguien más grande. Así que cuando tú agradas a Dios, no vives una vida loca para agradar al mundo. Porque muchos nos confundimos, queremos tener la paz de otra manera. Y no vivimos para agradar al mundo, para tener paz con ellos. No te emborrachas con ellos para llevar la paz con ellos. Un día escuché un testimonio hace años, gracias a Dios que no es aquí, pero escuché una persona que fue a México y me dijo a mí, no, pues yo me fui y me senté con unos primos, hermanos, y pues me pusieron una caguama allí y me dijeron, ¿a poco los cristianos no toman? Y dijo, yo me la eché nomás para demostrarles que pues que no hay problema con tomarse una. O sea, él quiso llevar la paz siendo como ellos. Y Dios no nos manda a hacer eso. Dios no nos manda a hacer la paz para ser como los demás. Dios no nos llama a aceptar el sistema moral los demás para llevar la fiesta en paz. Eso no es. O sea, en pocas palabras, no nos adaptamos al mundo para evitar desacuerdos. O sea, para llevar la paz. Eso no es la manera. Bueno, como somos llamados a hacer la paz, pues me voy a ir a las discos con ellos para no tener contienda. Me voy a ir a la barra con ellos para no tener contienda. Voy a hacer lo que ellos hacen, pues para que vean que pues, el cristiano no es tan persinado. Eso no se trata de la paz, iglesia.
Eso le desagrada a Dios, eso deshonra a Dios. Si tú vives conforme al sistema moral de Dios, ¿sí? Si elegimos vivir, si vivimos, si adaptamos el sistema moral de Dios, esta va a ser la única manera en que tú y yo podemos hacer el bien, adaptando el sistema moral de Dios y no del mundo. Por eso el versículo 11 nos dice, apártate del mal y haga el bien. Iglesia, recuerda, no basta con simplemente no pecar. No basta simplemente con eso. Si muchos creyentes viven una fe defensiva, mientras que yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Ese es nuestro pensar. Pero Pedro nos llama a algo más alto y más grande. La vida cristiana no es solo evitar el pecado, sino es practicar activamente el bien. Es muy distinto. ¿No te puedes quedar en tu casa todo el año sin hacer nada? Pues es que yo no soy pecador, nomás estoy aquí en mi casa, pues no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, aquí estoy yo. Pero no estás poniendo tu fe activa, tu fe está muerta, estás en tu casa nomás. Y no solo es dejar el mal, sino es convertirnos en un instrumento de bendición. Es una diferencia. O sea, la fe nos manda a acción, no pasivos. En la fe hay acción. La fe madura no se conforma con sobrevivir espiritualmente, porque muchos nomás estamos sobreviviendo. Eso no se trata nomás. Sino la madurez espiritual decide influir, servir y reflejar a Cristo, que es muy distinto a tener una fe que apenas está sobreviviendo. Es muy distinto, iglesia. El mandato número 4 dice, busca la paz y síguela. Esto significa un fuerte deseo por la paz. Quiero que escuchen esto. Buscar la paz y seguirla es un deseo, un anhelo que tú tienes a ti, un objetivo que está en tu mente que vas a lograr. Eso es desear y eso es seguir la paz. Busca y síguela son verbos de acción. ¿Entiende? Aquel que trató de buscar la paz hace un año y no la encontró, ya se rindió. No han leído Pedro. Busca la paz y síguela, dos verbos de acción que no habla de ser pasivo en la búsqueda. No la busques en tus sueños nomás. No la busques nomás en oración. Es que pastor, llevo 3 años orando por la paz. ¿Y qué has hecho después de la oración? Pues nomás oro, pastor. Pues tu fe está muerta porque pues nomás oras and that's it. Ve a buscarla. Buscar la paz y seguirla significa buscar con intensidad. Eso es número 1. Número 2 es anhelarla. Y número 3 es investigar diligentemente, es decir, ¿qué es lo que causó este desagrado? ¿Qué es lo que descompuso mi relación? Yo provoqué esto, o sea, investigar qué fue el problema. Porque eres llamado a ser pacificador. Y no es una búsqueda superficial, como te digo. Es que yo intenté, pero pues no lo logré. No. Síguela significa corre tras la paz. Significa ser persistente. Significa no descansar hasta que lo logres. Porque eres un hijo, hija de Dios. You're a peacemaker. Pacificadores somos, iglesia. Mira lo que dice Romanos 18. Dice, si es posible, en cuanto de ustedes depende, ustedes cristianos, ustedes hijos de Dios, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué dice? ¿Con algunos? ¿Con ciertos? Con todos. Con todos los hombres. Hombres habla de mujer y de hombre, o sea, masculino y femenino, ¿ok? No nomás digan, pues nomás dice con los hombres. Mi esposa es mujer, pues no hay paz. Mi hija es mujer, no importa, no. Hombres habla de los dos. ¿Ok? Quería aclarar ese punto. Yo sé que lo saben, hay muchos teólogos aquí, pero por si se les olvidó, habla de los dos, ¿ok? Entonces tenemos que recordar que es imposible hacer la paz con todos. Obviamente yo lo sé. Es imposible. Y no es por nuestra parte, sino por la parte de lo demás. Está bien. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar la paz aunque no te perdonen.
Y la tienes que buscar con intento y esfuerzo día tras día. Aunque no te perdonen, it's okay. Pero tú eres agente de buscar la paz, cueste lo que te cueste. Y así la otra persona no quiere, después que de veras te esforzaste, de veras que fuiste persistente y no quiso esa otra persona, tú ya estás bien con Dios, porque lo buscaste hasta cansarte y ya no se logró. It's okay, porque el corazón está duro de otra persona y tú no eres agente de cambiar corazones. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo. Esa no es función de nosotros. Y eso es la parte que nos toca a los creyentes, es buscar. Y esto es totalmente opuesto a devolver mal por mal que vimos la semana pasada, o maldición por maldición. Es lo contrario en hablar palabras de destrucción. Pedro nos está llevando a algo totalmente diferente, iglesia. Totalmente diferente. La persona que en realidad busca la paz está demostrando que es hijo e hija legítima de Dios Todopoderoso. Es la verdad. Mira lo que dice Mateo 5:9. Me encanta que la palabra afirma esto. Dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién son llamados hijos de Dios? Los pacificadores, peacemakers. No los chismosos, no los que insultan a su esposa, a sus hijas, no los no, dice aquí los que buscan la paz. Es muy diferente, iglesia. Tenemos que ser reconocidos como hijos de Dios. Esa es nuestra función. Que nos vean que somos hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo nos van a ver como hijos e hijas de Dios? Haciendo agentes de la paz. Aún en medio de la adversidad, en tiempos difíciles, esto demuestra que tú eres un cristiano auténtico. Esto demuestra que tú eres un hijo e hija de Dios auténtico, que tú eres regenerado. Eso es lo que demuestra. Nuestra verdadera naturaleza se ve en cómo interactuamos con los demás, iglesia. Ahí se ve. Y muchos somos fuera, sales en tu casa eres, pero muchos en la casa somos el demonio disfrazado. Pero afuera, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Ya oré por usted, que necesita favor. Hago lo que sea. Pero entro a mi casa y ese hombre de gratitud, ese hombre pacífico ya no existió. Se quedó el chaleco del Pacífico y entró el vil demonio aquí al hogar. Y empezamos a ofender y a destruir y a hablar mal y todo. Y si el de afuera, pero espérame, ese no es el, o sea, acá estaba dándole de comer a los pobres, acá estaba cortando el pasto a los vecinos, a las vecinas, acá andaba haciendo favores, y en tu casa. Quiero que entiendan que esto empieza en nuestra casa. Debe empezar en nuestra casa, porque de ahí es donde vemos la naturaleza de nosotros. De ahí sale la verdadera naturaleza. Iglesia, recuerda algo súper importante, que es: primero busca la paz en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, y luego la buscas con los demás. O sea, no puedes tener paz con los demás si en tu casa hay destrucción, hay guerra. No puedes hacer eso. Y luego, después que busques la paz en tu hogar, ve y búscala en la iglesia, búscala en el lugar de tu trabajo. ¿Por qué? Porque eres agente de paz. Pero nuestro primer ministerio es nuestro hogar, no es la calle. Olvídate de andar evangelizando. Si no hay paz en tu hogar, olvídate de traer paz en otras partes del mundo. Ora por la paz en tu hogar primero. Eso es lo primero, iglesia. El pastor ya dijo que no evangelicemos. No, primero evangeliza tu hogar. Es la verdad. Y I'm sorry si estoy ofendiendo personas, pero es el evangelio, es la palabra de Dios. Punto número 2 nos dice: la paz no espera, se persigue. Y el texto nos dice: el texto no nos dice espera a que el otro cambie para que busques la paz. ¿Dice eso? Dice busca la paz. Busca la paz. Busca la paz y síguela. No nos está dando un acto condicional, o al menos no encuentro palabras que pongan una condición en busca la paz y síguela. No hay nada condicional antes ni después. O puedo tener la Biblia equivocada,
pero al parecer mi Biblia no tiene condición, la pueden ver, ni antes ni después de busca la paz y síguela. Esto implica iniciativa, implica humildad, implica dar el primer paso, iglesia. Sí, tú das el primer paso. Haz tu orgullo a un lado y pon a Dios primero. Es la realidad. En un mundo donde todos exigen tener la razón, el creyente está llamado a construir puentes, iglesia. La paz bíblica no es pasividad, es una búsqueda intencional, aun cuando nos cuesta. ¿Y qué te cuesta? Te cuesta el orgullo, te cuesta humillarte. ¿Por qué? Porque quieres tener la razón. No, es que yo no puedo tener la paz porque es que él y ella han hecho esto, han roto la paz en mí y por eso yo pido, yo exijo, porque no haces esto, porque no dices esto, porque no haces lo que yo pongo como condición. Imagínate si Dios así nos tratara a nosotros. Rompemos todas las reglas todos los días. Y sin embargo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es muy diferente, iglesia. Entramos al versículo 12. Dice, aquí está la razón principal, iglesia. Si no te he convencido todavía con la palabra de Dios, aún falta un versículo más. Y aquí está la razón principal del por qué debemos buscar la paz. Si lo demás no te ha convencido, espero en Dios que este versículo te convenzca y cambie tu corazón. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto está poderoso. Al decir que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, Pedro nos está hablando del cuidado divino. Hay un cuidado divino. Y nos está hablando del favor de Dios hacia los justos. Quiero que entiendan esto, los justos. Y estas palabras deberían, iglesia, en realidad animar a los creyentes a vivir una vida en obediencia. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre los justos. Y en pocas palabras, el salmista no está diciendo la razón por la cual tú y yo nos debemos portar bien es porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Esa es la realidad. Él nos está diciendo eso. Y el salmista tiene razón porque él pasó vimos 2 eventos y Dios lo bendijo al rey David. ¿Sí ven cómo su vida, se recuerdan rey David cómo cambió su vida? De ser un pecador, de tomar acción en sus manos, de matar. Dios cambia su corazón y él ya no toma venganza, depende de Dios. Y ahora nos dice la Biblia que tengamos un corazón como el rey David. El problema es que muchos tenemos el corazón de David antes que fuera transformado. Ese no es el corazón. Dios quiere que tengamos el corazón de David, el David regenerado, el David transformado, no el David no generado. Así que maybe nos estamos equivocando y por eso maybe estamos actuando de otra manera. Maybe no había claridad. Pero Él quiere que tengamos el corazón del rey David regenerado, transformado, amante de Dios. Eso es lo que quiere. Dios ve todo y no hay nada que tú y yo podemos ocultar ante Él, iglesia. Tu puerta está cerrada en tu hogar, yo lo sé. Yo no lo veo, tus vecinos no lo ven, pero Dios lo ve. Todo lo ve Dios. Dios quiere ver que seamos agentes de paz. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que vivamos haciendo el bien y cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que nos falta ánimo, que nos falta fuerzas, iglesia, debemos recordar que debemos clamar a Él, a nuestro Dios, y Él va a responder a nuestras necesidades, porque lo sabemos. Dios suple cada una de nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en el cielo. Y no está hablando de dinero ni oro. Como aquellas iglesias de prosperidad. En el cielo hay oro. O sea, Dios te va a dar oro. Te va a dar. De eso no hablo yo. Clama a Dios y Él suplirá tus necesidades. Es lo que es, iglesia. ¿Por qué? Dice el versículo, porque Él está atento. Él está atento al justo. Dios obra al favor del justo, iglesia. El justo es, si te estás preguntando quién es el justo, te lo voy a contestar. El justo es aquella persona que practica el bien, que vive moralmente bien, aquel que ama a Dios, aquel que se quebranta cuando le falla a Dios. Ese es el justo.
no el que se justifica en su arrogancia, no el que se justifica en sus actos. Ahora, el justo no es una persona perfecta, pero tengo mucho cuidado cuando digo esto, porque ay, Señor, tengo mucho cuidado cuando digo esto. El justo no es perfecto, lo sabemos. Pero si es una persona que no disfruta el pecado, o sea, eres justo, no eres perfecto, pero una cosa sé, que una persona justa no disfruta el pecado. El justo vive en arrepentimiento. Y a estas personas, iglesia, Dios cuida, Dios vigila y Dios favorece al justo. No al injusto, Dios cuida, favorece al justo. Y al saber esta gran verdad, nuestra fe y confianza debería crecer más. Debería crecer más. No estamos solos nosotros, sino estamos con Dios, iglesia. Dios está con nosotros. Dios nos cuida. Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Y no estoy hablando del pan del día. Remueve ahorita esas finanzas. Estoy hablando lo espiritual. Nada nos sirve si tengo dinero en el banco, si tengo de comer, si tengo un negocio, si I am successful businessman. Nada me sirve en eso si mi vida no está espiritualmente bien. De nada me sirve. Solo es estorbo la realidad. Eso es estorbo. ¿Por qué? Mira lo que dice Salmo 50:15. Dice: invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Oh, wow. Señor, cuando no puedo perdonar, cuando no tengo las fuerzas, cuando no me nace de corazón, ¿qué debo hacer? Búscame, invócame para que me honres. Entonces, si Dios dice que al buscarlo es honrarlo, entonces a no buscarlo es es la verdad, iglesia. Entonces tú crees en tus propias fuerzas, estás deshonrado a Dios. Si eres cristiano y quieres resolver todo en tus fuerzas, deshonras a Dios. Es la verdad. Salmo 138:3 dice: en aquel día invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Debilidad. ¿Y quién lo fortaleció? Dios. Dios, ya no puedo perdonar, no puedo amar, X, Y. Si no estás buscando los tesoros del cielo, no estás clamándole a Dios. Estás clamándole a tu interior nomás, pero no le estás clamando a lo divino. Es la diferencia. Y hay un contraste en el versículo 12. Dios está atento para favorecer al creyente, nos dice. Pero el incrédulo, dice, recibirá la ira de Dios. Oh, wow. Ellos recibirán el juicio de Dios, mientras que el creyente recibe el favor y la misericordia de Dios. Ese es el contraste del que es hijo y el que no es hijo, iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que hacen mal? Te puedes estar preguntando, bueno, pastor, es que aquí dice el que hace mal. Yo no hago mal, yo soy buena persona. Mira, corto el pasto del vecino, le doy al pobre. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el mal? Número 1, estas son personas que viven en pecado. Son los que hacen mal. Número 2, personas que no solamente lo hacen, sino personas que disfrutan el pecado. Número 3, son personas que no se arrepienten, porque tenemos que arrepentirnos nosotros. ¿Para qué? ¿Qué fueron las primeras palabras de Juan el Bautista? Iglesia, arrepiéntense. ¿Por qué? Perfecto, teólogos, gracias. Sí, hay que arrepentirnos. Número 4, son personas que no han sido redimidas. Y número 5, son personas que no son salvas. Esos son los que hacen el mal. Son los que hacen el mal. Ahora, no habla de caer en pecado. Quiero aclarar esto otra vez. No habla de caer en pecado, sino habla de vivir en pecado. Es muy diferente caer en un pecado y vivir en pecado. Estas personas solamente recibirán todo el juicio de Dios, los que viven y los que disfrutan. Ahora, ¿cómo sabemos esto? La palabra. Es importante estudiar las palabras. Cuando dice la palabra rostro, el rostro del Señor, esta palabra representa la presencia divina de Dios para dos cosas, ya sea para el favor de Dios o para el juicio de Dios. Pero en su contexto aquí está hablando el rostro de Dios como el juicio divino. No está hablando el favor, porque el injusto no puede recibir el favor, ¿correcto? Sino recibe el juicio de Dios.
Eso es lo que significa en su contexto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar lo que acabamos de aprender, iglesia? ¿Cómo lo podemos aplicar? Vamos a ver. Número 1. Persigue la justicia mediante una santidad semejante a la de Cristo, sabiendo que esto atrae la mirada protectora de Dios y sus oídos atentos a tu oración. Luego quiero poner un estudio, lo he dicho muchas veces, donde hay una oración que Dios no escucha. Hay una oración que Dios no escucha. Y los voy a dejar así. Número 2. Ora con valentía en medio del sufrimiento, confiando en la atención divina, tal como lo modeló Jesús. En lugar de temer que tus súplicas queden sin respuesta, tienes que confiar que si tú clamas, Dios va a responder. Número 3. Teme al Señor apartándote del mal, reconociendo que su opción al pecado moldea la ética personal y comunitaria. Eso es apartarnos del mal. Es nosotros modelar una vida ética cristiana, tanto personalmente como en la comunidad. Es lo que estoy diciendo ahí. Número 4, anima a los creyentes perseguidos con esta promesa, fomentando la perseverancia en medio de pruebas como los que enfrentan la audiencia de Pedro. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes hacer? Ayuda a los demás. Si tú conoces a alguien que no puede perdonar, alguien que es duro de corazón, háblale de estos capítulos. Anímalo con estos capítulos. Eso es ayudar también, eso es poner en práctica también. Evangelizar con confianza. Proclama la justicia de Cristo como la base para escapar el juicio divino contra el mal. Y llegamos a una conclusión. La santidad es visible. La santidad es visible. Pedro escribe al creyente que vivan a los creyentes que están viviendo bajo presión. Está escribiendo a alguien que está en un ambiente hostil, un ambiente totalmente que ni tú y yo queremos estar. Pedro les está hablando a ellos. Y precisamente en ese contexto, su conducta se convierte en el mensaje. ¿Sí escucharon? La conducta se debe convertir en el mensaje, porque la conducta es más poderosa que las palabras. La santidad no es un concepto abstracto. Se ve en la manera de hablar. Número 2, se ve en la forma de reaccionar. Número 3, se ve en cómo tratamos a quienes nos tratan mal. O sea, cómo respondemos a los que nos tratan mal. Pero el creyente, es lo que vemos, pero el creyente responde al mal con bien. Ahí se ve la santidad. El creyente responde al mal con bien. Esa es la diferencia del evangelio. Esa es la evidencia de un corazón transformado. Y esta evidencia no es debilidad, sino es demostrar que tú tienes poder para permanecer bajo control. Es lo que es. No es resignación, sino es victoria espiritual. Sí. Ser pacificador no te hace débil. Ser pacificador, hijo, es que yo soy bien macho, pastor, y si yo voy y hago paz, ya, estas botas ya no me van a quedar bien, este sombrero ya no voy a verme medio machón. No se trata de eso. Incluso déjame decirte que si eres pacificador, ese le va a atribuir más a tu vestidura vaquera, macho, para que vean que de veras eres tú esta persona fuerte, no débil. Esa es fortaleza, iglesia. Cuando el creyente bendice en lugar de vengarse, demuestra que Cristo gobierna su carácter. Es la verdad. La vida abundante y los días verdaderamente buenos pertenecen a aquellos que anhelan la justicia, persiguen la paz con perseverancia y descansan seguros bajo la mirada favorable y el oído atento del Señor, iglesia. Así que, si has cometido pecado y no te has arrepentido, yo te llamo hoy a arrepentimiento, iglesia. Te llamo hoy que vuelvas a Cristo.
Te llamo hoy que renueves tu fe con Cristo Jesús, para que guarde tu lengua y para que busques la paz y para que ores tú con expectativas. Eso es lo que yo te invito hoy a hacer, iglesia. Y te invito a que nos pongamos de pie.